Hola a todos los que están haciendo este retiro espiritual de San Ignacio. Eh, bueno, como siempre les digo, las condiciones nunca son las mejores para encontrarse con Dios, pero Dios es especialista en transformar condiciones malas en situaciones en las que nos encontremos con Él, en el que nos pueda dar su gracia. Dios no le tiene miedo a todos estos límites. Un límite es, por ejemplo, el hecho de tener que hablar así, de este modo, no personalmente, sino a través de la cámara, no poder verlos, no poder charlar. Pero yo creo que Dios se las va a arreglar para darles todas las gracias que ustedes necesitan, ir guiándolos, a pesar de que uno no pueda, no sé, tenerlos más cerca para darles algunos consejos más o escuchar las preguntas que ustedes tienen. Hacer los ejercicios espirituales no es sencillo, pero Jesús es el mejor maestro, así que ustedes están en buenas manos. Simplemente les digo, como les dije la vez pasada, que no se desanimen, que hagan lo posible y Dios va a poner el resto. El 99% que resta lo va a poner Dios, así que ánimo, que vale la pena hacer un esfuercito para conocer más a Jesús, para acercarse más a Jesús. Hoy tenemos otra invitación a rezar con la vida pública de Jesús. Los años que Jesús, adulto, pasó en la tierra de Israel predicando el reino de Dios. Simplemente les recuerdo algunos consejos que este especialista en oración, que era San Ignacio, le daba a la gente que hacía los ejercicios espirituales. Cuando San Ignacio decía que invitaba a la gente a rezar con los textos de la vida pública de Jesús, las curaciones, las llamadas a los discípulos, las tentaciones en el desierto, etc. Él les recordaba 4 puntos que aquí yo he puesto en este primer slide, o como se llame, de la presentación. Lo primero es que cuando yo comienzo a rezar, debo ponerme en la presencia de Dios. Para San Ignacio, toda esta preparación del corazón es sumamente importante. El resto lo va a hacer Dios, pero este poquito que nosotros podemos hacer, tenemos que hacerlo, porque muchas veces la oración falla porque, no sé, estamos totalmente distraídos, porque no nos hemos puesto, no nos damos cuenta que estamos ahí al lado de Dios y seguimos pensando en cualquier cosa. Entonces tomarnos un ratito, aunque sea un segundo, aunque sea 5 minutos, lo que sea, cada uno tendrá su tiempo, para ponerse en la presencia de Dios, para pensar que ahora estoy con Dios, estoy a su lado, me está mirando. Bien. El segundo punto, después de ponerme en la presencia de Dios, leo el texto del Evangelio que voy a meditar. Lo leo despacio, saboreando las palabras. Después de leer el texto del Evangelio que quiero meditar, pido a Dios. Es importante pedir siempre. Los ejercicios espirituales no son así un método mágico para alcanzar la gracia de Dios, son un pequeño esfuerzo que nosotros hacemos para que Dios nos dé su gracia, pero la gracia hay que pedirla. Y la gracia que San Ignacio nos invita a pedir en estas meditaciones de la vida pública es la gracia de conocer internamente a Jesús, conocer cómo pensaba Jesús, cómo sentía Jesús, cómo miraba a Jesús, con el objetivo de ser igual que Jesús, porque ese es el objetivo de todos los cristianos, ser otro Jesús en la tierra. Entonces la gracia que le vamos a pedir, que está lejísimos de nuestro poder alcanzarla, conocer internamente a Jesús. Si es difícil conocer a una persona que tenemos al lado internamente, conocerlo a Jesús que vivió hace tanto tiempo, es imposible sin la gracia de Dios, pero es posible con su gracia, así que le vamos a pedir eso, que nos conceda conocerlo internamente para ser como Él, no simplemente para ser especialistas en Jesús, sino para ser otro Jesús aquí en la tierra. Y otra cosa que dice San Ignacio, muy gráficamente, es que cuando entremos a meditar, después de pedirle la gracia, comenzamos entonces a meditar. ¿Meditar qué quiere decir? Quiere decir ir recordando esta historia, tratando de meterme en la historia. San Ignacio lo dice muy gráficamente con estas palabras: tengo que ver a la gente, escuchar
lo que dicen, mirar lo que hacen. Es decir, tengo que meterme en la historia y ver cómo reaccionaba la gente que estaba al lado de Jesús, qué hubiese sentido yo si Jesús me decía esas palabras a mí, si yo hubiese sido el paralítico al que Jesús curaba, si yo hubiese sido el ciego, o si yo hubiese sido un hermano del ciego que lo lleva a Jesús. Tenemos que usar la imaginación, pero lo importante es meditar estas historias, como dice San Ignacio, como si presente me hallase, como si estuviese allí yo presente. Las historias tienen un significado totalmente distinto cuando yo las hago mía que cuando las leo así simplemente como una historia que pasó hace mucho. Por eso mucho de las gracias que vamos a recibir durante estas meditaciones dependen de eso, dependen de que yo simplemente lea las historias, eh, metiéndome en ellas, tratando de escuchar ese Jesús que me habla a mí, porque Jesús está vivo y me sigue hablando a mí. Entonces esos son los 4 consejos. Bueno, vamos ahora a pasar a las meditaciones que les ofrezco para este otro día o este otro tiempo que tenemos para meditar. Bueno, yo quería invitarlos en esta meditación o en estas meditaciones a rezar sobre los llamamientos de Jesús a sus discípulos. Vamos a usar el Evangelio de San Marcos y nos daremos cuenta ahí que Jesús va formando a sus discípulos, va haciéndolos discípulos poquito a poco y los va llamando cada vez a parecerse más a Él. Vamos a ver estos 4 llamados e ir meditándolos de a poquito. Ustedes pueden meditarlos como les inspire el Espíritu. Pueden leer, no sé, los 4, porque son 4 llamadas de Jesús a los discípulos. Pueden leer las 4 a la vez o pueden leer uno a la vez, como a ustedes les parezca, pero yo les recomendaría simplemente que lo lean despacito y sientan que Jesús los llama a ustedes. Hay una primera llamada de Jesús a sus discípulos que es la llamada a seguirlo. Jesús, hay muchas llamadas en el Evangelio de Jesús a la gente a seguirlo. Yo aquí puse esta que aparece en el Evangelio de San Marcos. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombre. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Bueno, podemos simplemente rezar con estos textos y ver, sentir que Jesús me llama a mí. Simplemente quería señalarles algo que es muy evidente en estos textos en los que Jesús llama a gente a seguirlo. Y es el hecho de que para seguir a Jesús siempre hay que dejar algo. Yo creo que mucha gente, si bien es bautizada, nunca sigue verdaderamente a Jesús porque tiene demasiado equipaje. Había un padre jesuita que decía que para seguir a Jesús hay que estar ligero de equipaje, o sea, tener un equipaje liviano, como cuando uno va a viajar, entonces dice: a ver, tengo el equipaje demasiado pesado, tengo que tirar esto, porque si no, no voy a llegar ni hasta la esquina. Entonces lo mismo tenemos que hacer con Jesús. Podríamos preguntarnos cuál es el equipaje de mi corazón que lo hace pesado y que no me permite seguirlo a Jesús. Para cada persona ese equipaje será distinto lo que tiene que tirar, pero fíjense que siempre que Jesús invita, por ejemplo, el texto famoso del joven rico, le dice: vende todo lo que tienes, deja todo lo que tiene. O en el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Abraham, le dice: deja tu tierra. Siempre hay que dejar algo. Entonces podemos pensar, por ejemplo, qué es lo que me está pidiendo Dios a mí que deje, o qué es lo que me impide seguirlo a Jesús así, con un corazón más liviano. Para cada persona esto que hay que dejar puede tener un significado distinto. Alguna gente, no sé, es demasiado soberbia, siempre quiere que lo estén alabando, que le estén agradeciendo las cosas, y esa gente no puede seguirlo a Jesús, porque seguirlo a Jesús muchas veces nos reporta lo contrario: humillaciones, desaparecer.
Entonces esa persona tiene que dejar eso, dejar esa carga, ese deseo de ser demasiado grande para poderle seguirlo a Jesús. Otros tendrán otras cosas, no sé, hay gente que le gusta pasarla siempre bien, no comprometerse con nada. Eso también es una carga, o sea, todos tenemos alguna carga que hay que dejar para seguir a Jesús. Podríamos leer estos textos, dejar que la palabra de Jesús entre en mi corazón y preguntarme si yo verdaderamente lo seguiría, sería capaz de dejar las redes, dejar al Padre, dejar lo que Dios me pide que deje para seguirlo a Jesús. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tipo de llamamiento, a un segundo llamamiento de Jesús. Bueno, en el mismo Evangelio de San Marcos hay otro texto hermoso con otra llamada de Jesús. Como les digo, yo creo que Jesús va formando a sus discípulos y así nos quiere formar también a nosotros de a poquito. Lo va haciendo cada vez más parecido a Él. Por eso nos puede venir bien rezar sobre estas llamadas y ver cómo también Jesús me llama a mí a seguir creciendo, porque a veces uno cree que ser cristiano es simplemente, no sé, ser así una especie de fan de Jesús, como uno es fan de un club de fútbol que pertenece así más o menos, pero no. Ser discípulo de Jesús es ir creciendo cada vez más, es ir pareciéndonos cada vez más a Él. Bueno, este texto dice que en otro momento Jesús llama a los discípulos para que estén con Él. No lo quiero hacer la explicación larga porque se va a hacer demasiado largo el video y además ustedes recen y vean lo que les dice el Espíritu, pero yo creo que esto es muy importante recordarlo porque yo creo que nos perdemos muchas veces la hermosa gracia de poder vivir junto con Jesús y para eso tenemos que hacer un esfuerzo, estar con Él es estar todo el día, no sé, pensando en Jesús. Aquí les puse una frase de Santa Teresa de Jesús en la que dice: y al tener tan presente y cercano a Jesús en su humanidad, es bueno siempre traerle presente como el glorioso San Pablo, que no parece se le caía de la boca siempre Jesús, como quien le tenía bien en el corazón. Yo creo que para lograr esta cercanía con Jesús hay que pensar en Jesús, no sé, durante el día, tenerlo cercano como lo tenían los apóstoles, que siempre después de que Jesús incluso subió al cielo, todo lo buscaban consejo con Jesús, todo se lo comentaban a Jesús como si Jesús estuviese al lado, porque verdaderamente estaba al lado. Bueno, a eso tenemos que crecer nosotros, tenemos que llegar nosotros. Yo tenía un amigo que era musulmán y una cosa que realmente siempre me impresionaba es cómo este chico, este amigo, siempre agradecía a Dios o tenía a Dios en la boca todo el tiempo, ¿no? Cuando el tiempo estaba lindo le daba gracias a Dios, cuando le pasaba algo, cuando le pasaba algo malo, siempre decía algo relativo a Dios. Parecía San Pablo que no se le caía a Dios de la boca. Bueno, así deberíamos tenerlo a Jesús. Y yo creo que nos sentiríamos mucho más, no sé, cristianos, mucho menos solos, mucho más fuertes en nuestra fe, si nos acostumbramos a tener a Jesús al lado. Así que podemos leer este texto del Evangelio y recordar que si Jesús nos llama a estar con Él y a ver lo que eso significa para nosotros o qué podemos hacer para que este llamado de Jesús se haga realidad en nuestra vida. Este es un segundo texto pequeñito, pero que los invito a saborear de a poquito, a pensar de a poquito, qué es lo que eso me quiere decir, lo que Jesús quiere decirme a través de este texto. Bueno, tenemos aquí un texto que nos habla de un tercer llamado de Jesús. En el mismo Evangelio de San Marcos se nos dice que Jesús llamó a los discípulos y esta vez los llama para enviarlos a predicar el Evangelio, ayudar a la gente. Recordemos esto, que es muy, muy importante. No se puede ser discípulo de Jesús si no llegamos a este nivel. Muchas veces, quizás demasiado veces, para nosotros los cristianos, el cristianismo se nos acaba en un seguir a Jesús, en un estar con Jesús, en un tenerlo a Jesús cerca, solucionándonos nuestros propios problemas, rezándole cuando nos sentimos mal, pidiéndole alguna gracia, pero todo se acaba allí, en nosotros, en nuestra vida con Jesús. Por eso le digo, debemos recordar que para ser auténticos discípulos de Jesús, tenemos en algún momento de nuestra vida que salir hacia afuera. Nosotros somos discípulos de Jesús
para ayudar a los demás. Jesús era una persona que se la pasaba ayudando a los demás. Si ustedes se fijan en el Evangelio, uno no tiene ni idea cuáles eran los problemas que tenía el propio Jesús. Si le dolía la cabeza, la cintura, si se llevaba mal con alguien. Porque el Evangelio nunca nos habla de los problemas de Jesús. Nos habla de todo lo que Jesús hacía por los demás. Por eso les digo que es imposible ser discípulo de Jesús sin llegar a este nivel de hacer algo por los demás. Por eso podemos leer despacito este texto y ver a dónde nos envía Jesús. No inventarlo nosotros, sino dejar que sea el mismo texto, el mismo Jesús, que nos diga qué trabajo quiere que hagamos por los demás. Muchas veces esas misiones de Jesús hacia los demás vienen por inspiraciones que sentimos en el corazón. Sentimos a ver si yo podría hacer esto, podría hacer lo otro. A veces vienen de afuera, por medio de la iglesia. La iglesia nos ofrece trabajos que podemos hacer y que nosotros sentimos que Dios nos está llamando a hacer. A veces el trabajo que tenemos que hacer está cerquita nuestro, en nuestra familia, en el lugar de trabajo. A mí me gusta mucho ese texto en el que Jesús le dice a San Pedro: echa las redes a la derecha. Ahí a la derecha de la barca están los pescados que tienes que sacar. Está diciendo, esa gente que tienes que ayudar la tienes ahí, al ladito tuyo. No te estoy pidiendo que vayas con la barca 80 kilómetros mar adentro, sino que simplemente echa las redes a la derecha. A lo mejor es lo que nos está diciendo Jesús. Esas personas de nuestra propia familia, de nuestro propio grupo, que a veces ignoramos, que necesitan ayuda, esa es la gente que tenemos que ayudar. Por otra parte, debemos recordar que llegar a este tercer nivel siempre nos complica la vida. Fíjense que Jesús los manda a los apóstoles y les dice: no lleven nada para el camino. ¿Qué le está diciendo? No quieren tener todo asegurado. La persona a veces que dice: no, yo quisiera ayudar a los demás, pero no quiero meterme en problemas, yo quisiera saber bien esto. Bueno, si uno no quiere tomar ningún riesgo, nunca va a poder ayudar a los demás. Jesús lo manda a los discípulos, pero en una total pobreza, en un gran riesgo. Los discípulos solamente van confiados en la palabra de Jesús. Así que es una invitación este texto a arriesgarnos, a salir de nuestro mundo pequeñito e ir hacia allí, hacia ese lugar al cual nos envía Jesús. Por eso podemos rezar, pero todo esto hay que rezarlo, hay que preguntárselo a Jesús, porque de Él vienen las misiones, de Él vienen los llamados, los envíos. Así que vamos a meternos ahí, entre estos 12 apóstoles, y dejar que Jesús nos envíe y a preguntarle al Señor: ¿dónde, Señor? ¿A qué pueblo quiere que vayas? ¿A qué corazón? ¿A qué problema quieres que vaya a predicar el Evangelio? Bueno, esta es una tercera llamada que también, sin lugar a duda, Jesús nos quiere hacer a nosotros. Bueno, aquí tenemos otra vez un texto que nos dice: Jesús llamó a sus discípulos. Esta es la cuarta llamada en el camino de ser discípulos de Jesús, de parecernos a Jesús. Al principio se lo llama a seguirlo a Jesús, después a estar con Jesús, después a servirlo en la gente, pero la última llamada que le hace Jesús es a llevar con él su cruz y dar testimonio también de la resurrección. Yo creo que lo único que podemos hacer con este texto es leerlo despacito y rezarlo. Yo simplemente quiero decir que la cruz no es algo que nosotros podemos salir a buscar. A lo mejor una misión, un trabajo, yo me puedo preguntar, a ver, bueno, ¿cuál es la misión que Jesús quiere que yo haga? ¿Cuál es el trabajo? Pero la cruz, cuando es verdadera, siempre nos cae encima, no es que nosotros la vayamos a buscar. Pero es importante estar preparados para esto. Y sobre todo, es saber que nosotros estamos llamados no solamente a trabajar por la gente, por Jesús, sino a ser otro Jesús en la tierra. Y es imposible ser otro Jesús en la tierra sin en algún momento llevar la cruz, sin ser perseguido, sin ser maltratado. Le digo esto porque muchas veces la gente, los cristianos mismos, cuando llega una persecución, se escandalizan y entonces dice: bueno, ¿por qué yo hago esto y la gente me persigue? ¿Por qué yo hago esto y la gente no me agradece? Y la única respuesta es: porque eres discípulo de Jesús. Si a Jesús no se lo agradecieron, ¿por qué te lo van a agradecer a ti? Si a Jesús lo persiguieron, ¿por qué no te van a perseguir a ti? Entonces debemos saber
que cuando nosotros lo comenzamos a seguir a Jesús, ese camino conduce necesariamente a la resurrección, pero una resurrección que pasa necesariamente por la cruz. Por lo menos los invitaría así a rezar este texto despacito y a ver qué significado tiene para mí en esta vida. Nosotros el mejor testimonio que podemos dar de Jesús es llevar la cruz como Jesús y mostrarle a los demás como Jesús que la cruz no es la última palabra, que quien sufre por Jesús, como Jesús, necesariamente, por gracia de Dios, va también a resucitar, va también a dar testimonio de que los sufrimientos por predicar el Evangelio, por ser como Jesús, nunca son en vanos, y que por una cruz pequeñita Dios es capaz de regalarnos una gran resurrección. Pero esto, por lo menos tengámoslo en la cabeza. Tarde o temprano, si seguimos fielmente a Jesús, va a llegar la cruz. Y si aquel que se dice discípulo de Jesús tiene como mayor deseo no sufrir nunca, nunca va a poder ser discípulo de Jesús. Hay que llevar la cruz y resucitar como Jesús. Podemos leer este texto y al menos pedirle la gracia a Dios, que el día que nos llegue la cruz, que nos persigan y que nunca esa persecución va a ser tan terrible como la de Jesús, que al menos nos ayude a llevarla con dignidad, con fe, porque va a ser el momento quizás más importante de nuestra vida para dar testimonio de que somos discípulos de Jesús. Bueno, aquí terminamos con esto de las 4 llamadas. Como les digo, uno las puede rezar más o menos como quiere, puede rezar la misma llamada muchas veces, puede buscar otros textos en el Evangelio que nos hablen de lo mismo, pero bueno, quedarnos ahí donde sentimos que Dios nos llame, que profundicemos, que recemos más y siempre pidiéndole a Jesús la misma gracia, de conocerlo más internamente y de ser cada vez más parecidos a Él. Bueno, que les vaya bien con la meditación. Yo voy a rezar por ustedes también.